Que el Señor, hermanos, a través de su palabra pueda hablar profundamente a nuestras vidas. Amén. Señor nos bendiga. Que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a ir a la palabra del Señor. En esta oportunidad el capítulo 5. Este capítulo tiene 14 versículos. Esperamos poder desarrollar los 14. Si no, dejamos pendiente, pero esa es la idea. Desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Dios nuestro Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tener esta bienaventuranza de escuchar tu santa palabra. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Por lo tanto, nosotros en esta oportunidad somos tremendamente bendecidos. Somos felices por escuchar la palabra de esta profecía, por leerla, por escucharla, saber, Señor, el cronograma que tú tienes a través de las edades. Muchísimas gracias, Señor.
que cada uno de nosotros podamos tener toda nuestra atención en ti y en tu palabra. Señor, que no haya nada que se nos vaya en el tintero, todo lo contrario. Simplemente podamos recoger cada perla preciosa que tiene tu palabra. Gracias por la iglesia, los niños, nuestros hermanos en servicio, a quienes rogamos que tu bendición también les alcance. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomen asientito, por favor. El capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, hermano, son capítulos relevantes para entender la grandeza de nuestro Dios. Si los gobernantes del mundo, todas las entidades que tienen autoridad en este mundo, conocieran el capítulo 4 y el capítulo 5, le aseguro que sus gobiernos no serían como lo están ejecutando. Sin embargo, nosotros tenemos la bendición de recibir la palabra del Señor y ver este trono tan alto, sublime, donde se deja ver la grandeza, el poderío y la magnificencia de nuestro gran Dios. Y es bien interesante que nosotros la vez pasada estuvimos mirando el capítulo 4, que tenía que ver mucho, donde se exaltaba al Dios de la creación. Al Dios de la creación. Ese era, hermano, en un resumen muy global del capítulo 4, la gloria, la alabanza que se dejaban ver sobre el Dios de la creación. El versículo 11 así concluía: después que los 24 ancianos se postraran delante del que está sentado en el trono, decía el 11 del capítulo 4: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Entonces se está exaltando en el capítulo 4, en el trono de Dios, al Dios de la creación. Hoy día el capítulo está dedicado a exaltar y a glorificar al Dios de la redención. Al Dios de la redención. Y es así que nosotros vamos a mirar esta enseñanza que tiene 4 divisiones para un ordenamiento sencillo. Primeramente, en el versículo 1 vamos a ver el rollo sellado. En la segunda división, la búsqueda de quién puede abrir este rollo, versículos 2 al 5. Luego, en la tercera parte, la visión del Cordero, versículos 6 y 7. Y finalmente, 3 himnos de la redención, del versículo 8 al 14. Entonces, esa sería como una división natural que tiene este capítulo, que esperamos con la ayuda del Señor poder desarrollar. Amén. Bien, vayamos por favor al versículo 1. Versículo 1 del capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, recordemos que Juan, el apóstol del Señor, está teniendo un éxtasis, una visión extraordinaria de lo que está pasando en el trono del Señor. Y en esta visión dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Ahora, obviamente que esta expresión que nos
nos regala la Reina Valera del año 60, hablándonos de un libro, obviamente para nuestro entendimiento, para nuestra claridad, pero los manuscritos hablan de un rollo, Y este rollo es justamente lo que va a tener una importancia capital en el desarrollo de esta palabra que tenemos delante. Y el apóstol Juan dice que él tuvo ahora esta visión donde él ve y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un rollo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahora, nosotros sabemos quién en esta oportunidad está sentado en el trono. Es el Dios creador, es el Padre de los cielos, es Jehová de los ejércitos, en fin, nosotros podemos identificarlo con diferentes nombres. Él está sentado en el trono y en la mano derecha, en la mano de autoridad, en la mano de poder. Imaginémonos la autoridad, la potencia que tiene nuestro Dios, pero aquí se nos deja ver que en su mano derecha de él tenía un rollo o un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Es decir, lo que Juan logra captar en este éxtasis que él tiene, que Dios tiene en su mano este rollo, un libro sellado con 7 sellos que está escrito por dentro y por fuera. Ahora, los rollos en la antigüedad, en el tiempo del apóstol Juan, los libros eran rollos que eran tipo pergaminos con un eje que se iban enrollando, pero la particularidad que había en este rollo es que el escrito no solamente era por dentro y por fuera, podríamos nosotros decir que estaba escrito en el tiro y en el retiro, que sería una palabra técnica en el tema de la impresión. Aquí yo tengo la lectura bíblica, la tengo en el tiro y la tengo en el retiro. Y esto era un rollo que era algo inusual que estuviese escrito en ambos lados, lo que nos deja ver que hay un contenido cabal, total, de una revelación que no admite una añadidura. Es muy importante esto, porque a causa de los tiempos finales nosotros hemos conocido a mucha gente que viene, ¿no es cierto?, trayendo un nuevo tipo de revelación, especialmente de las cosas del Señor y de los eventos escatológicos. Sin embargo, la revelación que el Señor tiene acá en su palabra es que este libro está completo. Tanto es así que ocupa el tiro y el retiro, o sea, sellado por dentro y está escrito, escrito por dentro y por fuera. Ya no hay posibilidades de más escritura y además sellado con 7 sellos. Ahora, cada sello, hermanos, sellaba o cerraba una parte del capítulo. No es que los sellos de pronto se abrían y se dejaba ver todo el libro, sino que cada uno de los sellos sellaban o cerraban partes importantes y diferentes del libro. Es decir, se abre un sello y se ve una parte de la revelación del libro. Se abre el segundo sello y se ve la segunda parte. Por lo tanto, no es abrir un sello o todos los sellos
para de una vez tener toda la revelación abierta. Y dice la Escritura que este tenía un sello de tal manera que no era posible verlo, sino que estaba totalmente cerrado a la vista de cualquiera. Ahora vamos a ver que se desea encontrar a alguien que pueda abrir este libro. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el libro de Apocalipsis, nosotros nos vamos a encontrar con los santos ángeles del Señor de diferentes categorías. Y ya la vez pasada nosotros estuvimos mirando a 4 poderosos ángeles del Señor que la Escritura nos mostraba y nosotros estuvimos observándolo, las características de estos seres que en el capítulo 4 se dejan ver como seres vivientes, pero que ellos eran una clase de ángeles poderosísimos. Me atreví a decir de este lugar que eran verdaderas bombas atómicas. Pero tal vez una bomba atómica no sería nada respecto a la potencia de estos 4 seres vivientes. Aquí la Biblia nos habla de otro ángel diferente a esos 4 que lo llama un ángel fuerte. O sea, el Señor se vale dentro de su ejército angelical de estas criaturas preciosas que están al servicio de Dios y que están al servicio de los herederos de la salvación para traer, ¿no es cierto?, ejecutar algunas labores. Pero este ángel era un ángel de una fuerza extraordinaria, de tal manera que pregonaba a gran voz, o sea, tenía una voz potente, hacía un pregón, como que predicaba fuertemente y su voz era escuchada en toda la creación. Si yo hablé que los 4 anteriores eran como bomba atómica, imagínese usted este ángel fuerte, que la voz de este ángel se escuchaba arriba en la tierra y también bajo la tierra. Entonces, este ángel dice en el versículo 2 que pregonaba a gran voz y hacía una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Ahora esa pregunta quedó en toda la creación. ¿Quién es digno? Y Juan, viendo, extasiado, esta visión en los cielos, dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Ahora, el tema de mirarlo tiene que ver más que mirarlo, porque Juan estaba mirando el libro. Mirarlo tiene que ver finalmente saber el contenido del libro. Entonces, ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. O sea, toda la corte angelical, todos los santos ángeles del Señor, los poderosos ángeles de Dios, con su poder y potencia, y los santos fieles de la iglesia del Señor, que ya están en la presencia de nuestro Señor en el cielo. Se perdió un buen amén, porque varios de nosotros tenemos a nuestros
fieles a nuestro santo en la presencia del Señor, entonces vuelvo a decir que allá en el cielo ni los santos ángeles, ni los santos fieles de la iglesia del Señor que están en su presencia, había alguien digno de abrir el libro, ni debajo de la tierra. Antes de bajar a la tierra, y aquí, hermano, nosotros podríamos inferir para ciertas religiones y decirle ni la Virgen María. Fue encontrada capaz de abrir este libro sellado, estos rollos sellados, ni tampoco acá en la tierra. Ninguna potestad humana, ningún organismo humano, ninguna persona, ni alguien que formamos parte de la iglesia del Señor, de la iglesia presente acá en la tierra, Juan vio que ninguno era capaz de abrir el libro, de desatar los sellos, ni debajo de la tierra, ni los que están muertos, ni los que están en el Hades, ni los demonios poderosos que vamos a conocer en un tiempo más adelante, que tienen una tremenda autoridad sobre la tierra. Dice la Escritura que no podían abrir el libro ni aún mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ahora, cuando Juan ve este cuadro, dice que él lloraba mucho. ¿Por qué Juan estaba llorando tanto, estaba tan acongojado? Porque si no se abría el rollo y se desataban los sellos, no se iba a cumplir el plan de Dios establecido para su creación al final de los tiempos. Es decir, por ejemplo, la angustia que sufre o experimenta su iglesia no tendría resolución, no habría consuelo, no habría esperanza, porque la revelación estaría caduca, se terminaría hasta el tiempo presente. Por lo tanto, era muy importante abrir el libro, abrir el rollo, ir desatando los sellos para saber lo que el Señor va a hacer con su pueblo, con los suyos, y lo que va a hacer con los enemigos de Él. No sé si me he dado a explicar, hermano, que es tan importante el desatar los sellos de este libro, porque la única manera de que el plan de Dios se consuma en la etapa final, o si no, iba a quedar hasta donde nosotros conocemos. Y las personas iban a morir sin esperanza, como dice el mundano, después de esta vida no hay otra. No importa si uno hace lo que se le da la real gana en la vida, total, después de esta vida no hay otra. En fin, todo quedaría como en una nebulosa. Y esa es la razón que Juan llora, porque de alguna manera se estaba contrarrestando toda la esperanza de una vida eterna para los santos, para los fieles del Señor, y un castigo para los impíos. Entonces dice, versículo 4, y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno
de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos, un representante de la iglesia del Señor, viene a escena y le dice a Juan: cesa de llorar. Aquí hay una explicación al respecto. Mira, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, ¿quién será el león de la tribu de Judá, la raíz de David? Tenemos que identificar al león de la tribu de Judá y la raíz de David. Bueno, la referencia tiene que ver al Mesías prometido, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Él es el león de la tribu de Judá. Hay muchas referencias, no voy a tener tiempo, he hecho mi tarea, hermano, pero no tengo tiempo. Pero cuando Jacob, el patriarca Jacob, derramó la bendición sobre sus hijos, lo hizo de manera particular sobre Judá. Y sobre Judá descansaba, ¿no es cierto?, esta bendición, que él era el león. O sea, que esa tribu de Israel iba a ser una tribu fuerte, poderosa, que no iba a haber enemigo que se iba a imponer sobre ellos y que sería más fuerte que todos sus hermanos y todos los enemigos. Entonces, cuando Jacob, el patriarca, da la bendición sobre sus hijos, le habla a Judá en esta dirección. Y al Señor, por su poderío, por su grandeza, se le reconoce como el león. ¿Ah? ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo que el Señor es nuestro león? ¿Ah? León de la tribu de Judá, la raíz de David, porque por la descendencia de Salomón especialmente, y de otros personajes, está la línea, ¿no es cierto?, donde finalmente viene la ascendencia de David hasta finalmente terminar en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, uno de los ancianos me dijo, versículo 5, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Simplemente le estaba diciendo: es el Señor Jesucristo, el único que tiene poder para abrir, para revelar, para mostrar y para ejecutar los juicios que vienen sobre la tierra. Ahora, es muy importante recordar el texto bíblico de la palabra del Señor, que nos habla que el Señor no va a hacer juicio. Dios, la persona de Dios, no va a hacer juicio, sino que todo juicio se lo ha dado a su Hijo. Esa es palabra del Señor, hermano. Por lo tanto, acá vemos que el único que va a tener la autoridad, la potestad para revelar, para mostrar los acontecimientos finales que van a suceder
para concluir, la edad presente, como nosotros la conocemos en esta creación, el único que tiene poder y autoridad para hacerlo es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, mire lo llamativo o lo extraordinario que sucede. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué es lo extraordinario? Le anuncian a Juan un león. ¿Sí o no? Versículo 5. He aquí el león. Entonces Juan está listo para ver un león. Sin embargo, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero. No un león, un cordero. Bueno, a nuestro Señor Jesucristo, el Apocalipsis 29 veces habla del cordero para hacer la distinción, porque más adelante veremos la bestia. Y ahí va a ser terrible cuando veamos la bestia. Pero en el libro del Apocalipsis, una de las mejores notificaciones de la persona de nuestro Señor es la de un cordero, ya que simboliza 4 excelentes cualidades de nuestro Señor, que es la mansedumbre, la humildad, la inocencia y la pureza. Ahora, nuestro Señor, hermano, respecto a la obra de redención, la hizo por nosotros y para redimir a su pueblo en condición de león y de cordero. De león y de cordero. Fue león derrotando al diablo y arrebatando a los cautivos. Dice el libro de Colosenses que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cómo estaba nuestro Señor ahí? Estaba como león. ¿Ah? Exhibió a los principados y a las potestades, ¿no es cierto?, venciéndola en la cruz del Calvario. Pero también fue como cordero, y dice la palabra del Señor, que como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca. Por lo tanto, estos dos conceptos, el título a este sermón podría ser el león y el cordero. Mire qué simple. Porque así lo representa como aquel que puede desatar los sellos y ejecutar la sentencia para este mundo pecador que sistemáticamente ha rechazado el pregón del Evangelio, y también para dar el pago y la bendición a quienes han recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas. No solamente hay sentencia, sino hay premios, hay galardones, y se establece también la vida eterna. Y dice el versículo 6 que estamos mirando, que miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. Yo sé, hermanos, que nosotros hemos visto en la palabra, y también el libro de los Salmos nos dice también
que va a llegar en un momento que el Señor se va a sentar en el trono, el Señor nuestro Jesucristo. Pero el que está sentado en el trono, aquí es Dios, es el Padre. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo está? Estaba en pie. Eso implica que Él está, ¿no es cierto?, en condición de accionar, de moverse, porque va a venir a ejecutar el programa que Dios tiene establecido para el mundo. Y dice que Él era un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. 7 cuernos y 7 ojos. Ahora recuerde que Juan muchas veces no ve realidades, ve símbolos. En el libro de Apocalipsis, en la lectura apocalíptica, muchas veces no se ven realidades sino símbolos. Y en estos símbolos, Juan dice que el Cordero, o sea, nuestro Señor Jesucristo, tiene 7 cuernos. ¿Cómo es posible que una persona va a tener 7 cuernos? Entonces es un símbolo. Los cuernos, hermanos, es símbolo de poder. Los cuernos son símbolos de poder. Cuando se lee la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra poder, poderío, que es nuestra palabra, en el hebreo dice cuerno. Obviamente que no lo dice en nuestro idioma, como se lo estoy leyendo, son unos jeroglíficos que de pronto no se entienden, pero cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice poder o poderío, en el hebreo dice cuerno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el que está, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, este que estaba en pie como cordero inmolado, tenía 7 cuernos. O sea, y la palabra 7, hermano, es la plenitud, cabalidad de poder, hermano. Cabalidad de poder. Y 7 ojos. 7 ojos. Plenitud de visión, omnisciencia y también la plenitud del espíritu. Porque dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, este cordero tiene una visión cabal, y también se puede entender como enviando él el Espíritu Santo a la tierra para ejecutar, ¿no es cierto?, la obra salvífica que nuestro Señor alcanzó en la cruz del Calvario. Entonces, esa es la función y esta es la cualidad que tiene el que estaba como cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, visión cabal de todo, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ay, ¿cuáles serán de estos espíritus? El Espíritu Santo. He aquí yo os envío el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Bien, de la misma manera, esa es la capacidad de nuestro Señor. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, recibió. Él era digno de tomar el libro. Entonces, ahí viene, hermano, los 3 himnos de la redención. Versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
Es bien interesante, hermano, tratar, para nosotros no es difícil tal vez entender este versículo 8, pero los que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso eran los ancianos. Según, hermano, cómo está construido el texto bíblico, está hablando que los ancianos, la representación de la iglesia, tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros lo entendemos como que también los seres vivientes, pero esa es la construcción gramatical y que se deja ver en el original. Sin embargo, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, es decir, estos ángeles poderosos y la iglesia del Señor se postraron delante del Cordero, y la iglesia tenía arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, estas arpas, para nosotros entenderlo un poquito mejor, aunque entendemos lo que es un arpa, es un instrumento de cuerda que podría asemejarse a guitarra, por decirlo de alguna forma, y que tienen que ver con una celebración gozosa. Es decir, la iglesia del Señor, hermano, una de las características que va a tener en los cielos es estar con sumo gozo delante del Señor. Amén. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué será esto? Y rápidamente la Biblia nos responde que son las oraciones de los santos. O sea, no hay que darle vuelta. ¿Qué será esta copa de oro llena de incienso? Son las oraciones de los santos. ¿Qué consuelo trae esto, hermano? ¿Sabe que en el cielo, hermano, está perfumado con nuestra oración? Por lo tanto, es tan importante que cada uno de nosotros, hermano, practiquemos la oración, porque la oración tiene importancia capital en los cielos, porque el Señor la tiene en consideración, porque está perfumando todo ese ambiente, hermano. Qué interesante. Dice acá la palabra del Señor. Coloquemos esto acá. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 9. Y aquí está este himno, el primero. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Qué de nuevo tenía ese cántico? Yo creo que este cántico era un cántico, como dice el original, renovado. ¿En qué sentido? Obviamente que se cantaba la grandeza del Señor, pero era nuevo porque se estaba trayendo a luz una revelación no conocida y se iba a ver el plan de Dios para el tiempo final. Entonces, eso es lo que debería tener como nuevo este cántico. Un cántico renovado, tal vez lo nuevo, lo renovado, era la liberación definitiva que el Señor iba a llevar a cabo para su pueblo. Y dice acá la Escritura: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste
fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. O sea, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, por tu sangre derramada, nos ha redimido, nos ha rescatado del mercado de los esclavos, nos ha sacado de la pudredumbre de nuestra vana manera de vivir para ahora hacernos hijos del Señor. Entonces eres digno. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Diga conmigo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dios no hace acepción de personas. Por eso los extranjeros no se deben considerar extranjeros. Ahora, todos los que estamos acá, sí que somos extranjeros en este país llamado Chile, hermano. ¿Cuál es la razón? Que nosotros somos advenedizos, que nuestro país está del sol más allá, hermano. Pero el llamado del Señor es para todo linaje, para toda lengua, para todo pueblo y nación. Dios no hace acepción de personas. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Cultura, todo lo que sea diferente, estilo de vida, idioma, Dios no hace acepción de personas, hermano. Y además dice el versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Una mejor traducción dice, de ello hiciste un reino, lo hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Se nos ha hecho un reino de sacerdotes, hermanos. Y este reino de sacerdotes va a tener un trabajo crucial cuando dice, y reinaremos sobre la tierra. Ese va a ser un trabajo crucial que el Señor nos va a entregar en su reino milenial de 1000 años que vamos a ver más tardecito, pero también en el reino futuro eternal. Bendito sea el nombre del Señor. Y reinaremos, aquí específicamente, y reinaremos sobre la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. 11, segundo himno. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Oí la voz de muchos ángeles, santos ángeles. No son demonios, hermano. Porque los demonios, ustedes saben cómo controlan en esta vida presente los gobiernos, la alcaldía, las gobernaciones, toda la ente de autoridad, cómo los demonios trabajan en esa área. Ahora, los santos ángeles del Señor también trabajan en medio de esta sociedad a favor de los herederos de la salvación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Lo sabemos por la palabra del Señor. Pero aquí Juan está viendo los ángeles que están allá arriba y dice que eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que decían a gran voz. No cantaban, ¿ah? No cantaban los ángeles. Decían a gran voz. Los que cantan son la iglesia. Hay un pequeño detalle aquí, ¿ah? Y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, la riqueza. Eran millones de millones, pero las voces estaban alineadas, estaban al unísono. No había discordancia, había una sinfonía. Estaban sonando todas al unísono, para escucharse, y Juan escuchara con claridad que el Señor era digno de tomar el poder, o sea, Él puede obrar con toda su capacidad, la honra, la gloria, el poder, ¿no es cierto? Perdón, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cada uno de esos elementos tiene un significado precioso, no tenemos tiempo para verlo. Y dice, versículo 13, el tercer himno: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Todo lo creado. Ahora, esto no implica que toda la creación, hermano, sea salva. Pero llegará un momento en la historia, en el decurso de la historia, al final de los tiempos, como lo ve Juan, que todas las criaturas que están en el cielo, bueno, en el cielo están los santos ángeles de Dios, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todo lo que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono. O sea, llegará un momento que aún los condenados a perdición eterna tendrán que reconocer al Cordero que fue inmolado. No tendrán salvación. No va a haber salvación, hermano. Porque aquí no es universalismo. La salvación, hermano, viene a cabalidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo hemos visto, de toda nación, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. La única particularidad que tiene la salvación que el Señor da, que aún el regalo que el Señor le da a las personas de la fe, la tomen y crean en el Señor Jesucristo. Porque hasta la fe salvífica que nosotros tenemos es una fe prestada, hermano. ¿Cuántos saben eso? Pero mucha gente, hermano, desecha la fe del Señor. Y potencialmente podrían ser salvables, pero por no creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo se van a perder. Interesante, hermano, entender esto. Cómo el Señor potencialmente en la cruz del Calvario salva al mundo, pero esa salvación se hace efectiva en aquellos que creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando creen en la obra del Señor, llegan a la puerta que es Jesucristo, pero no se quedan parados en la puerta. Acceden a través de la puerta, hermano. ¿Ah? Eso ya nosotros lo vimos en la palabra del Señor. No tengo tiempo para ir atrás. Y dice el versículo 14, los cuatro seres vivientes decían amén. No creo que hayan dicho amén. Yo creo que los cuatro seres vivientes, hermanos, eran bombas atómicas. Y si un ángel se escuchaba arriba, acá y abajo, ¿cómo se escucharían estos seres vivientes, hermano? Tremendo. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos, la representación de la iglesia, se postraron
sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Todo esto, hermano, que puede ser detalles interesantes para nosotros y mirando lo que va a acontecer, debiera motivar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones para adorar al que está sentado en el trono. Yo estoy terminando ahora para decirle que todo esto, que es lo que estamos mirando en el capítulo 4 y en el capítulo 5, debiera motivarnos para que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra voluntad nos lleven a adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahora, súper importante, hermano, entender lo que es adoración. Porque todo lo que nosotros vemos acá es adoración. Pero muy importante entender que la adoración no es una actividad. Porque hay alguna iglesia, o podríamos nosotros estar involucrados en una actividad de adoración. Y muchas personas pueden tener actividad de adoración. La adoración, hermano, debe ser una actitud. Actitud, una cualidad, una condición, que no significa que yo cuando vengo al culto adoro al Señor, sino cuando estoy lejos de la casa del Señor, cerca de mi hermano, estoy rendido a la presencia del Señor. Eso es adoración, hermano. Porque alguien dice, no, yo voy el domingo y adoro al Señor. Voy el jueves y adoro al Señor. Y después en la semana se preocupa al 1000% solamente de sus cosas, hermano. Le da lo mismo las cosas del Señor. Pero la adoración acá en el cielo no es, hermanos, una cosa ocasional, no es una actividad, sino es una actitud. Que el Señor nos ayude, hermano. ¿Ah? Que nuestra vida sea una actitud de adoración a la presencia del Señor. Ahora, qué precioso, hermano, cuando estamos en el culto y estamos cantando y adorando al Señor. Pero insisto, este estilo o esta actitud emana más que de un cántico, de lo más profundo de nuestro ser. Él es el Señor, es el Dios todopoderoso, es el Rey de Reyes, que no hay ningún poder, ninguna potestad, nada que pueda igualarse a su majestad. Pero otra cosa muy importante, hermano, el versículo 6, y con esto voy a terminar. Póngase en pie, por favor. Mire qué consuelo. Qué consuelo. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Toda la iglesia, toda la iglesia. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Oye, esto es tremendo. Es tremendo. ¿Cuál es la razón que esto es glorioso y grande? Porque nuestro Señor en los cielos conserva lo que a Él le sucedió en la cruz del Calvario. De hecho, cuando Él se enfrentó al discípulo incrédulo, ¿cómo se llamaba el discípulo incrédulo?
Tomás. Ese discípulo dijo: si yo no metiera los dedos ahí en su costado o en sus manos, no voy a creer. Y el Señor le dijo: ok, aquí está, mete tus manos. El Señor en los cielos está con las marcas de su muerte redentora por nosotros. Porque dice aquí la palabra del Señor: y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, en la presencia, en el trono de gloria donde está el Padre y está de pie el Hijo para ejecutar la sentencia de este mundo, dice que está como cordero inmolado. Es decir, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo sigue siendo un ministerio de restauración y de salvación. ¿Usted tiene algún familiar que no es creyente, que está perdido, que está en el fango, que está reventado en la hez del mundo? El Señor está como cordero inmolado. Al más vil pecador, hermano, el peor de los pecadores, si uno podría colocar una escala de pecado, hermanos amados, sin embargo, el cordero sigue como inmolado en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. No, este vecino, ¿qué le voy a predicar? Este viejo. No, hermanos amados, sepamos que el Señor sigue salvando y el Señor sigue restaurando. Y la salvación está dada para quienes, para algunos nomás. Para todo. Pero cuando se hace efectiva la salvación, cuando la persona cree, se coloca en la puerta y entra, pues, hermano. Las personas, hemos conocido a cientos que se han colocado en la puerta, se quedaron en la puerta y después se tiran para atrás, hermano. Pero hay que entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que por ellos van. Pero angosto es el camino que lleva a la vida. Por ese camino hay que acceder y hay que andar. De nuevo, toda la iglesia. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Que con estas 2 simples enseñanzas nos vamos, hermano. Nosotros, hermano, más que una actividad, la adoración tiene que ser una actitud, hermano. Nosotros estar impregnados, hasta cuando estamos dormidos, hermano, que estemos impregnados de la adoración al Señor. Y lo mínimo de nosotros, ¿sabe que en la vida mundana que llevamos nosotros, uno puede tener poco tiempo ocupado en las cosas de uno y hacerlas bien? Y estar bien ocupado en las cosas del Señor, hermano. Bien ocupado en las cosas del Señor. Pero lo importante, saber que nuestro Señor Jesucristo sigue en su ministerio de restauración y de salvación. ¿Cuántos le quieren dar gracias al Señor por eso? ¿Cuántos le quieren dar gracias al Señor? Bendito Dios para siempre. Bendito eres para siempre. Bendito Dios para siempre. Es el llamado que siempre el Señor hace en esta oportunidad. Nuestro Salvador está como cordero inmolado. ¿Qué tiene que hacer la persona? Creer en Jesucristo, recibirle como su Señor y Salvador personal. No, es que no es necesario, en fin, es muy necesario. La única manera de entrar al camino de la salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Que usted crea que Él murió por usted, que dio su vida, que dio su sangre, que Él fue enterrado, pero al tercer día se levantó de los muertos. Si usted cree al mensaje del Evangelio, va a entrar por la puerta y por el camino que lleva a la vida eterna. Es el llamado que el Señor hace a más de alguien que esté congregado en esta hora con nosotros. Ven a Jesucristo, ven sin tardar. Él quiere darte la vida eterna. Hay condenación,
Pero si tú vienes a Cristo hay salvación. Cierra su ojito y dele gracias al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le damos infinitas gracias en esta hora por su palabra que nos ha tenido en esta hora, por haber mirado estos capítulos de su palabra, capítulo 4, capítulo 5, Señor, donde hemos visto el trono, Señor, y en este trono hemos visto al Dios creador, pero también hemos visto al Dios redentor, al Dios que ha traído la redención, y hemos visto también un rollo que está sellado, pero que solamente uno tenía la facultad de abrir ese rollo y desatar su sello, nuestro Señor Jesucristo, para dar cumplimiento, para dar cabalidad a todo el programa que Dios tiene establecido para el final de los tiempos. Bendito sea Dios para siempre. Qué grande, qué maravilloso eres tú, Señor. Qué maravilloso verte entronado, y donde millones y millones de ángeles dicen gloria, honra y alabanza al que vive para siempre. Y la iglesia canta, la iglesia toca instrumento, la iglesia se mueve en adoración al que está en el trono y al cordero que fue inmolado. Señor, que en nosotros haya esta actitud, Señor, de la adoración. Bendito eres para siempre. Que no sea una actividad, que no sea algo tan simple para nosotros, tal vez solamente cantar. Cuando cantemos, que vaya con toda nuestra pasión, pero no solamente vaya con toda nuestra pasión, sino que en la actitud sea un estilo de vida, aun cuando no estemos cantando, aun cuando estemos lejos de tu casa, cuando estemos solos, tal vez cuando estemos lejos, Señor, que haya en nuestra vida un doblarnos delante de tu presencia. Solamente tú eres digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Solamente tú, mi Señor y Rey, porque tú fuiste inmolado. Bendito eres para siempre. Tú eres el Cordero de Dios que estaba de pie como inmolado. Bendito eres. Hay esperanza para los que están lejos. Hay esperanza. Debemos predicar el evangelio. Debemos mostrar a Jesucristo, porque hay esperanza. Hay esperanza de redención, de salvación, de todo lugar, de toda tribu, de toda lengua, de toda especie, de todo lugar de la tierra. Tú puedes llamar para salvación. Bendito eres Dios para siempre. Bendito y alabado eres para siempre. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea muy bendecido en medio de la congregación de los santos. Gracias por mirar tu trono, Señor. Gracias por mostrarnos tu trono, porque cuando miramos tu trono vemos la grandeza tuya, Señor. Cuando miramos tu trono vemos que delante de ti solamente hay alabanza, hay honra y gloria al que vive y reina para siempre. Una muestra de cómo tenemos que hacerlo nosotros, la iglesia, en el tiempo presente. Gracias, Señor. Gracias, bendice tu palabra, grábala en nuestro medio, y que tu nombre siga siendo glorificado y alabado por siempre. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Cantamos esta hermosa alabanza.
estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Proclamándote rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero Entre las multitudes
digno es el Señor. ¿Ah? Digno, digno es el Señor. Qué tremendo, ¿ah? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo, y nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuántos le dan un buen aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.